¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas más serios que enfrentamos en la actualidad con respecto a la pandemia de COVID-19 es la desinformación. En toda clase de medios, usted encuentra frecuentemente notas exageradas, deformes o incluso patentemente falsas. Por ejemplo, con respecto a la efectividad de las vacunas. Tenga usted el caso de la variante inglesa y de la variante sudafricana de SARS-CoV-2. Supuestamente estas mutaciones son más agresivas, con más facilidad producen enfermedad grave, son más contagiosas y son inmunes a las vacunas. Hemos encontrado en distintas fuentes, algunas de ellas supuestamente muy serias, estos términos casi exactos. La realidad es que estas variantes pueden ser más contagiosas, no necesariamente son más agresivas, y con respecto a la efectividad de las vacunas, vamos a platicar un poco al respecto. No ha transcurrido, lo hemos comentado en muchas ocasiones, tiempo suficiente para poder establecer una base de conocimiento suficientemente sólida y verificable sobre el funcionamiento de las vacunas. Simplemente no han transcurrido el número suficiente de días para ver qué efectos a largo plazo tienen las vacunas en términos de protección, por cuánto tiempo van a ser efectivas o no. Lo cierto es que hasta donde podemos decirlo en este momento, y podemos decir bastante, las vacunas están funcionando de maravilla y son suficientes por sí mismas siempre y cuando sean aplicadas de manera racional, y para que esto ocurra pues todo el mundo tiene que participar, eso no solamente le corresponde a las autoridades, que aplicadas de manera racional estas vacunas, es decir, conservando distancia social mientras dure el proceso de eliminación del virus y todo eso, estas vacunas pueden ser suficientes para acabar con la pandemia. Esa es la realidad. La variante inglesa del virus, por ejemplo, es más contagiosa, pero no es más letal, ya lo hemos comentado. Incluso hemos citado los trabajos que lo indican. También hemos hablado de la variante sudafricana en más de una ocasión y de otras variantes, la brasileña y la japonesa, etcétera, etcétera. Aquí en México también se han detectado variantes de SARS-CoV-2. De hecho, existen muchas variantes. ¿Qué tan efectivas son las vacunas contra estas variantes? Es una pregunta crucial para recuperar un poco de la tranquilidad perdida en los últimos años. Estamos empezando a aplicar las vacunas y existe el miedo, pues, que alguna variante resulte ser inmune a las vacunas y que regresemos a la situación que teníamos al principio de la pandemia, con un virus que se dispersa rápidamente por la población y sin un arma para detenerlo, sin una herramienta para bloquear los contagios. Bueno, recordará usted que todas las vacunas que se están utilizando contra COVID-19 son de nueva tecnología en mayor o menor grado. Algunas utilizan un virus como vector, es decir, como transportador del principio de la vacuna hasta el lugar en donde ese principio de la vacuna ejerce su efecto. Los virus tienen en su interior algo de material genético. Cuando infectan a las células de la zona en donde le aplican usted la inyección, estos virus insertan esa información genética dentro de las células y eso las instruye para fabricar copias de la proteína de pico. Un virus normal instruye a la célula para fabricar copias del mismo virus. Eso no pasa con estos virus modificados. Estas vacunas generalmente son de una sola dosis y están resultando ser, además son fáciles de transportar, no requieren de frío extremo, etcétera, etcétera. Están las vacunas de ARN, las vacunas de tecnología de frontera. A usted le inyectan un líquido que tiene una cantidad enorme de microesferitas grasosas rellenas de ARN mensajero. El ARN mensajero es una forma de material genético que le dice directamente a la fábrica de proteínas de todas nuestras células, que se llama retículo endoplásmico,
cómo fabricar copias de la proteína de pico de un virus. Sea por el lado de los adenovirus, sea por el lado de las esferitas con microARN, las células que reciben el principio de la vacuna se ponen a fabricar proteína de pico y además en la zona de la inyección los famosos coadyuvantes de los que ya hablamos, que forman parte de la fórmula de la vacuna, llaman la atención del sistema inmune, se acercan a un montón de glóbulos blancos a ver qué está pasando, se encuentra con un montón de proteína de pico y empiezan a fabricar anticuerpos contra la proteína de pico. Las vacunas de ARN de nueva tecnología son interesantísimas por muchos motivos. A partir de ellas se pueden fabricar en principio vacunas contra enfermedades que hasta el momento se han resistido a las vacunas clásicas. Puede usted establecer nuevas terapias, lo hemos comentado en otras ocasiones. En parte por eso es que las compañías que las han desarrollado están molestas por la cuestión de las patentes, pero hay que reconocer que la tecnología básica de las vacunas de ARN ha sido desarrollado en centros de investigación públicos. Una cosa es la implementación del conocimiento y otra cosa es la generación del conocimiento. En las últimas décadas esto se ha convertido en un verdadero problema grave para la sociedad humana, la privatización de los frutos del conocimiento. La emergencia sanitaria producida por COVID-19 podría ayudar a generar alguna forma de equilibrio con respecto a este asunto. Mucho del conocimiento básico que está permitiendo el desarrollo de las nuevas vacunas es de dominio público, ha sido desarrollado en universidades que normalmente no tienen el dinero o las instituciones públicas no tienen el dinero ni los medios físicos o humanos para construir vacunas a gran escala. Y resulta que las compañías que sí tienen esos medios de pronto resultan ser las que están beneficiándose económicamente con esto y eso mucha gente lo siente indebido. Pero bueno, es otro rollo. El caso es que estas vacunas de nueva tecnología están siendo puestas a prueba en la práctica. No ha habido tiempo de montar un espacio de pruebas, ya sabe, las pruebas de las que hemos hablado en muchas otras ocasiones, etcétera. Aquí se está inyectando a mucha gente esas vacunas, la de Moderna, la de Pfizer, y a ver qué pasa. Las pruebas que se hicieron a nivel 1, 2 y 3 demostraron que las vacunas son bastante seguras y es de esperarse que sean muy efectivas. Y los primeros resultados lo confirman, pero la realidad es que no sabemos qué tan buenas son esas vacunas. Lo estamos descubriendo mientras las aplicamos. Acaba de ser publicado un trabajo en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. Es una correspondencia, es decir, es un documento corto que relata los resultados de un estudio. Y está rete bueno. Si usted tiene un país a donde naturalmente llega gente de todo el mundo, es de esperarse que en este lugar encuentre usted muchas variantes diferentes del coronavirus que tanto nos tiene preocupados. Le llega gente de África, le llega gente de América, de Europa, etcétera, etcétera, pues tarde o temprano alguien inadvertidamente va a acarrear el virus. Al cabo de un tiempo breve, en la población de ese lugar, va a encontrar usted prácticamente todas las variantes del virus circulando. Esto puede suceder en grandes ciudades como Hong Kong, Los Ángeles, las grandes capitales europeas. El hacer estudios de qué tan efectivas son las vacunas en estos lugares contra esta mezcolanza de variedades de SARS-CoV-2 es muy difícil. Piense usted en la población de Hong Kong. Piense usted en la población de Los Ángeles o de Londres, para el caso. Si usted quisiera saber qué tan efectiva es la vacuna de Pfizer o la de Moderna o cualquier otra contra estas variantes, pues tendría usted que vacunar a casi toda la población de esa ciudad para luego ver qué pasa a partir de la segunda semana después de la aplicación de las últimas vacunas, que es cuando se alcanza la resistencia máxima contra la enfermedad. No ha habido tiempo de vacunar a tanta gente y en la gran mayoría de las grandes ciudades no se pueden aplicar
las mismas vacunas a todo mundo. A un grupo les ponen Pfizer, a otros Moderna, a otros lo que venga. Si usted quiere tener una idea de qué tan efectiva es la vacuna contra las distintas variantes, necesita conseguirse un lugar que al mismo tiempo atraiga la atención de todo el mundo y por lo tanto haya mucha gente que viene de todas partes del mundo a ese lugar, y que sea lo suficientemente pequeño en términos de población para vacunar a toda su población o a la gran mayoría de ellas. Da la impresión de que esto es difícil de conseguir. Normalmente las grandes ciudades, como las que mencioné antes, son polos de atracción para todo el mundo, son los lugares a donde llega gente de todo el mundo. El ejemplo más clásico del que más se habla es Nueva York, por ejemplo, pues el caso de Hong Kong también. Llega gente de todo el mundo, pero hacer un estudio sobre la efectividad de las vacunas en esos lugares es imposible. ¿En qué lugar del mundo encuentra usted una población pequeña que ya esté prácticamente vacunada en su totalidad y que tenga intercambio físico con muchos países del mundo? Adivine. Probablemente ha oído hablar usted, bueno, estoy seguro que ha oído hablar usted de Qatar, en una pequeña península, en una pequeña subpenínsula de la península arábiga. Qatar es un lugar pequeño, pero de gran trascendencia internacional. La población catarí, la población original de Qatar, la nativa, es de apenas 313,000 personas. La población total es de 2,600,000. En Qatar encuentra usted a 313,000 nativos y a 2,300,000 expatriados. Así se lo ponen en la Wikipedia. Es decir, gente que viene de otras partes del mundo a trabajar por largo tiempo y a veces se quedan en Qatar. Qatar tiene el tercer producto interno del mundo per cápita, es decir, es uno de los países más ricos en términos de ingresos brutos. Y bueno, pues no solamente tiene una enorme trascendencia por la cuestión del petróleo, la Copa de fútbol soccer de 2022 se supone que va a realizarse en Qatar. Esperamos que las vacunas lo permitan, parece que sí lo van a permitir. En el año 2030 va a ser la sede de los Juegos Asiáticos, algo equivalente a los Juegos Olímpicos, pero que involucrará una población enorme de muchos miles de millones de personas. Es un país que además ha hecho una inversión muy importante en tecnología, etcétera, etcétera. Es un país de avanzadas como consecuencia de su pequeño tamaño y de la enorme influencia que tiene en el mundo por la cuestión del petróleo. Precisamente porque su población es pequeña y precisamente porque tienen un gran respeto por la tecnología y tienen una base económica muy fuerte, es que prácticamente todos los cataríes están vacunados. Y una buena parte, prácticamente toda la población de Qatar, recibió ya sus 2 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Y resulta que llega gente de todo el mundo allí. Allí tiene usted un laboratorio natural ideal para ver qué tan efectivas son las vacunas contra las distintas variantes del virus. El artículo publicado en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, bueno, la comunicación publicada en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra es bastante claro. Todo lo que tiene que hacer es buscar New England Journal of Medicine. Es nejm.org. No estoy revelando ninguna fuente secreta. En la ciencia no hay fuentes secretas. La ciencia se hace publicando. La base de la ciencia es comunicar
y no solamente a los científicos, comunicar a quien quiere escuchar lo que sabemos sobre la naturaleza del mundo. Bueno, entonces no estoy revelando ninguna fuente secreta. Ya le hemos dicho que en otras ocasiones nos hemos resistido a revelar fuentes de información, no porque queramos conservarlas en secreto para hacernos ricos o algo escondiendo esa información, sino porque hemos visto en algunos medios de comunicación masiva que realmente esa información a veces se tuerce y se pretende convencer al gran público que en la revista científica tal ya dijeron que las vacunas no sirven, que está avanzando la variante británica en México y que se va a comer al país entero y no sé qué necedades. Escuche usted con calma. Y si no nos cree, busque la página electrónica que le acabo de mencionar. No le va a costar trabajo encontrar una comunicación, una correspondencia, como aparece en la portada de la página electrónica, en la que se habla de Qatar. Total. Qatar lanzó una campaña de inmunización masiva que arrancó el 21 de diciembre de 2020. Para el 31 de marzo de 2021, es decir, 3 meses y poquito más, ya se habían vacunado cuando menos con una sola dosis a 385.853 individuos, que es prácticamente la población total de Qatar, de los nativos, de los cataríes. Y del total, 265.410 ya habían recibido su segunda dosis. Es decir, que para el 31 de marzo de 2021 ya lo único que quedaba era darle su segunda dosis a unas 100.000 personas. Ya todo mundo tenía cuando menos algún grado de protección. Esto ocurrió durante el desarrollo de la segunda y la tercera ola de contagios en Qatar. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo han funcionado las vacunas? En particular las vacunas de tecnología de frontera, que son las de ARN, con la mezcolanza de virus que encuentra usted en ese lugar. Adivine qué. ¿Usted cree que le traemos malas noticias? ¿Cuándo lo hemos hecho? Digo, a veces si le buscamos las podemos encontrar, pues, pero para eso se lo dejamos a otros medios que están haciendo su mejor esfuerzo por alarmarlo. La realidad es que cuesta trabajo encontrar verdaderas malas noticias. Resulta, si usted lee el artículo va a encontrar todo eso más detallado. Bueno, no es artículo, es una carta, es un documento corto. Un artículo científico puede tener a veces varias docenas de páginas y cada una de ellas más densa que bueno. La gente que se ha vacunado con la vacuna de Pfizer o BioNTech experimenta un riesgo 75% menor de contagiarse con la variante sudafricana. Y si se llega a contagiar, prácticamente no corre riesgo de desarrollar la enfermedad grave. Las conclusiones con respecto a la otra variante, a la variante, la variante sudafricana se le conoce formalmente como B grande, .1.351. Estos datos son válidos para cualquiera de las dos vacunas, para Pfizer o Moderna, porque se le aplicaron a la población o Pfizer o Moderna. Ya ve que lo que le decía, en Qatar además tienen un gran respeto por la tecnología de frontera, cuando menos las personas responsables por aplicar la tecnología a la sociedad conocen esta tecnología en particular y la aplicaron con confianza. Y el resultado pues es bastante bueno. Con respecto a la variante inglesa, los resultados son prácticamente iguales. Ahora, acuérdese de los datos que se han obtenido en Israel, otro
lugar, con una población lo suficientemente pequeña como para lanzar una campaña global de vacunación en un tiempo relativamente breve, y que también recibe gente que viene de todo el mundo. Allí en Israel, estas mismas vacunas resultaron dar una protección del 90% contra la variante británica. El mismo resultado que obtuvieron en Qatar y el mismo resultado que ya se había visto en el Reino Unido. Es decir, que estas vacunas reducen en mucho el riesgo de contraer la enfermedad, y con esto estamos hablando de infecciones asintomáticas o leves. El riesgo de contraer la enfermedad grave con la variante sudafricana, con la variante inglesa, es prácticamente de cero. No es cero, pero sí es muy bajo. Al punto de que se está planteando, con base en estos datos, la posibilidad de mantener un proceso de vigilancia epidemiológica y de vacunación activa. A lo mejor van a tener que pincharle el brazo con cierta frecuencia, cada 1 año, 2 años, una cosa así, pero podríamos en principio, si las vacunas siguen funcionando así y se logran aplicar a toda una fracción importante de la población humana, podríamos recuperar la vieja normalidad, con la excepción de que habría que andarse pinchando el brazo con alguna frecuencia. Y en ciertas circunstancias habría que limitar un poco el contacto social. Pero ya no estaríamos con la preocupación de si nosotros o algún familiar cercano o un amigo o lo que sea van a enfermar gravemente y probablemente van a morir de esta enfermedad. Este es un notición. En un laboratorio natural ideal donde se encuentran circulando muchas variantes del virus, especialmente agresivas, las vacunas están prácticamente eliminando los casos de enfermedad grave, que es lo primero que estamos buscando, y están reduciendo de manera escandalosa, entre el 70 y el 90%, la posibilidad de contagio, aunque sea asintomático. Entonces tenga cuidado cuando escuche los medios de comunicación masiva, a los medios de comunicación masiva en México y en el mundo. No vamos a mencionar detalles, se menciona el pecado, no el pecador, pero en algunos medios de comunicación masiva en México, en el teaser, es decir, en la presentación de los noticiarios, dicen avanza la variante sudafricana o la variante inglesa en México. ¿Cuál será el futuro? ¿Servirán las vacunas? No caiga en la tentación de querer vivir en alguna de esas historias posapocalípticas que tanto fascinan a mucha gente. Por eso son tan populares las películas como Resident Evil, Terminator y todas sus secuelas, etcétera, etcétera. No. Para futuros apocalípticos, todo lo que tenemos que hacer es seguir permitiendo que la población humana siga creciendo. Con eso es suficiente. Pero vaya, hay muchas cosas que pueden generar desastres en el futuro, pero COVID-19 no. COVID-19 ya tenemos, a pesar de que son limitadas en términos tecnológicos, las vacunas que tenemos son suficientes para terminar con la pandemia. Que va a quedar endémica la enfermedad, probablemente vamos a tener que protegernos de vez en cuando con vacunas. Pues ya, sí, ok, y so what, como dirían nuestros vecinos del norte, ¿qué importa? Ya no estaríamos, ya no, nosotros o nuestros familiares no estaríamos amenazados de muerte o de enfermedad grave por COVID-19. Me falta comentarle algo más. ¿Se acuerda que le dije que se pueden hacer modificaciones a la fórmula de la vacuna con facilidad y que se está hablando de la posibilidad de sacar una variante de estas vacunas que esté más dirigida contra las variantes más agresivas como la sudafricana o la inglesa, la versión 2.0 de la vacuna? Pues parece que Moderna está haciendo esto. Moderna, que es una compañía que tiene su base en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, no Cambridge, Inglaterra, está preparando una versión
Lo mismo están haciendo Pfizer y BioNTech en Mainz, en Alemania. Y lo que sigue es que cuando ya una fracción importante de la población esté vacunada, que cuando se den dosis de refuerzo, quizá dentro de un año, una cosa así, esas dosis sean de la variante modificada, de la versión 2.0 de las vacunas. Entonces, si estas vacunas ya protegen muy bien, para dentro de un año vamos a tener vacunas que van a proteger mucho mejor. Y no solo esto, acuérdense de otras cosas que le hemos comentado. La tecnología moderna empieza a sugerir la posibilidad de desarrollar vacunas que sean efectivas contra cualquier coronavirus. Es decir, hacer vacunas universales contra coronavirus. Existe esa posibilidad. Es decir, que vamos bien, en pocas palabras. Las vacunas que tenemos son muy buenas. Que no le engañen a... Ojo con los numeritos, cuando le reportan que tal vacuna tiene un 60 y tantos % de efectividad es para evitar contagios asintomáticos o intermedios. Pero prácticamente todas las vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia tienen una protección altísima, muchas veces superior al 90% contra la enfermedad grave, que es lo que buscamos. De nuevo, acérquese a las autoridades de salud. No escucha a cualquiera. Acérquese a las fuentes de la información. No haga caso de las personas que viven diciendo medias verdades que a veces son peores que una mentira completa. No haga caso de quien quiere alarmarlo o alarmarla. No haga caso. Escucha a las autoridades de salud, mantenga la disciplina y mantenga la calma. Repito, vamos bien. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.